Bueno, muchísimas gracias a los organizadores del evento por esta invitación. No sé si me oyen bien. No, hay que pegarse un poquito. Ok, bueno, vamos a ver si logro hacer esto con lentes. Vamos a hablar el día de hoy de la ganadería bovina sostenible baja en carbono. Y quisiéramos tratar varios temas para poder enfocarnos sobre todo hacia aspectos puramente prácticos de lo que podríamos hacer a nivel de país, a nivel de región y a nivel de finca con nuestra ganadería en general, pero enfocada dentro de un contexto de cambio climático que vamos a tratar de explicar a continuación. Mi charla, si nos da tiempo, va a tener estos 4 puntos. Lo primero que vamos a ver es la estrategia de desarrollo con bajas emisiones, que es el proceso que estamos impulsando con aproximadamente unas 8 instituciones de gobierno, sector privado y sociedad civil, que básicamente consiste en definir esa estrategia. El punto número 2, muy brevemente hablar de las emisiones de gases efecto invernadero de la ganadería bovina a nivel mundial y nacional. Y el número 3, que quizá deba ser el aspecto principal, las tecnologías de ganadería sostenible que podemos aplicar para mejorar la productividad y reducir las emisiones de gases efecto invernadero. Y por último, este es el condicionante. Si el tiempo no lo permite, podríamos ver un estudio de caso donde estas prácticas ya fueron aplicadas y donde se han medido los resultados. Si el tiempo no nos alcanza, dejaríamos pendiente este último punto. Bueno, vamos a hablar entonces de cambio climático y cómo nos afecta el cambio climático. En realidad, prácticamente estamos enfrentando los efectos del cambio climático en distintas maneras. Básicamente, cuando hablamos del problema de cambio climático, nos referimos al cambio climático que es inducido por las actividades humanas, que arrancó en la era industrial y que nos ha llevado a hacer modificaciones importantes en la composición de la atmósfera. Y esto se traduce en un calentamiento global que afecta todas las actividades del planeta y las actividades diarias de todos nosotros, pero que de repente y de cuando en cuando lo vemos de manera fuerte y con gran magnitud en eventos como los que estamos viviendo en estos días, en donde hemos tenido el impacto devastador de cuatro huracanes. Aquí estamos viendo a Irma, pero dice 2 nuevas tormentas están acompañando a Irma en el Atlántico y ya hemos tenido a Harvey. Entonces, en el transcurso de menos de un mes, estamos viendo el azote de 4 tormentas. Y la predicción de los científicos desde hace una década era que los eventos extremos que siempre han sucedido, porque siempre hemos tenido huracanes, pero que estos se iban a suceder en mayor intensidad y con mayor frecuencia. Y estamos viviendo lamentablemente ya ese producto, pero esta es una fase. Luego podemos trasladarnos a las modificaciones, la sequía, el exceso de evapotranspiración, etcétera. Pero para muestra, un botón, no es una charla de cambio climático, así que no me detengo totalmente en esto. Sin embargo, cuando hablamos de cambio climático, vamos a hablar, por un lado, de lo que vemos, como son estos huracanes, el incremento de la temperatura, el incremento de sequías fuertes, pero también hablaremos de las causas. Una de ellas
y la causa más importante son las emisiones de gases efecto invernadero, que son básicamente las que están modificando los gases que producen este cambio climático. Y este cambio climático tiene sus impactos. Y le llamamos mitigación a la reducción o al programa de reducciones o a las actividades que tienden a reducir estas emisiones. O sea, esta es la solución a fondo del problema. Si el cambio climático es causado por emisiones antropogénicas, es decir, de las personas hacia la atmósfera, pues una estrategia es dejar de producirlas en esa magnitud, y eso se llama mitigación. Y por el otro lado, como ya tenemos los impactos, tenemos que adaptarnos. O sea, ya no podemos seguir haciendo las cosas como las hacíamos antes. Ahora tenemos que hacerlas de una forma mejor, previendo los impactos del cambio climático. Por ejemplo, a la hora de hacer un puente ya no lo podemos hacer sobre el cauce. Tenemos que hacerlo mucho más allá y prever los extremos de caudal que pueden haber no en un año, no en dos, sino en décadas. Y evitar esto que nos está pasando ahora, de que construyen un puente hoy y se cae a los 2 días. Hay metodologías, hay previsiones que se deben tomar, y eso es parte de lo que llamamos adaptación. Es decir, ya tenemos aquí el cambio climático, actuemos entonces en concordancia. ¿Cuáles son esos famosos gases efecto de invernadero? El primero de ellos, que es como el dólar, es la referencia, el dióxido de carbono. El dióxido de carbono decimos que es el mayor gas que está teniendo problemas. Cuando quemamos gasolina, cuando nos movemos a nuestra casa en vehículos, cuando encendemos la luz y la generación de esta luz proviene total o parcialmente de la quema de combustibles fósiles, estamos emitiendo dióxido de carbono en forma directa. Pero hay otros, el gas metano y el óxido nitroso y otros más que no vamos a mencionar acá porque realmente los que están causando el problema en mayor grado son estos 3. Pero fíjense que el metano tiene un poder de calentamiento 23 veces el dióxido de carbono. Entonces, es un gas importantísimo y es importante que reduzcamos las emisiones de metano. Y luego tenemos óxido nitroso, que tiene un potencial enorme, 310 veces. Una partícula de óxido nitroso equivale en potencial de calentamiento a 310 partículas de dióxido de carbono. Entonces, el óxido nitroso es un gas importantísimo de mitigar, o sea, reducir sus emisiones. ¿Y cómo podemos mitigar el tema del metano? El metano es producido por las heces de todos los animales, especialmente de los bovinos. Ya vamos a ver cifras. Entonces, ahí hay una parte importantísima que empieza a tocar el tema de la ganadería en forma directa. Y el óxido nitroso, por lo menos para Guatemala, es importante porque viene en los fertilizantes nitrogenados. Entonces, cuanto más reduzcamos la aplicación de fertilizantes nitrogenados, vamos a tener un éxito en reducir o mitigar el cambio climático a través de las reducciones de óxido nitroso. Y entonces, como quedamos en que íbamos a exponer algo de la estrategia de desarrollo con bajas emisiones, usamos esta gráfica. ¿Qué es lo que nos proponemos con el proceso de formular una estrategia de país para reducir las emisiones? Nos proponemos, primero, mejorar el desarrollo. Fíjense que no estamos anteponiendo el desarrollo al tema ambiental. Queremos seguir creciendo. Entonces,
Nuestra meta es incrementar el crecimiento económico, pero en esta parte tenemos la tendencia actual del país y debo decir de la mayoría de países del mundo, excepto algunos que ya han implementado su estrategia de bajas emisiones, como Noruega, como Suecia y otros países. Pero el modelo y el patrón de desarrollo es este que vemos en la gráfica. A mayor crecimiento del Producto Interno Bruto, un crecimiento paralelo de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y eso es lo normal, lo que ha pasado con Estados Unidos, con México, con todos. Crece la economía, crecen las emisiones, porque a mayor economía, mayor basura, mayor consumo de energía, mayor desperdicio, ¿no? Entonces, este modelo es el modelo as usual, business as usual, y queremos sustituirlo por otro. Y fíjense que la curva del PIB acá la estamos poniendo igual en este modelo. Sigamos creciendo o no, crezcamos más de lo que hacemos, mejoremos el ritmo de crecimiento. Pero despeguémonos del crecimiento de las emisiones, o sea, mayor rendimiento económico, pero menos producción de emisiones de gases efecto de invernadero. ¿Y cómo podemos hacer eso? ¿Cuál es la forma de hacerlo? Eso es lo que estamos planteando para todos los sectores involucrados en la estrategia de desarrollo con bajas emisiones, y que abarca no solo el sector agropecuario, no solo el sector ganadero, también el sector forestal, el sector industrial, el sector transporte, el sector energía y la producción de desechos sólidos y líquidos. Y ahí surge algo que ustedes oyeron hablar mucho en el 2015, que se llama el Acuerdo de París, que básicamente es una convención de la mayoría de países del planeta y que dice que tenemos una meta al año 2030 y es mantener la temperatura. Aquí es, ojo, porque por reducir el texto nos comimos algo importante, mantener la elevación de la temperatura media mundial por debajo del 2 grados centígrados con respecto a los niveles industriales, preindustriales. ¿Qué quiere decir esto? Que ya la temperatura media del planeta ha subido desde que empezó la era industrial hasta nuestros tiempos. Pero ese crecimiento hay que detenerlo porque hay modelos mundiales que nos predicen que si llegamos a 4 grados por encima de esa temperatura, esto va a ser una catástrofe diaria. Ya no vamos a tener 3 huracanes en conjunto, sino vamos a tener 20, y eso el planeta no lo va a sostener. Entonces hay un acuerdo mundial que dice, reduzcamos las emisiones para que la temperatura del planeta no supere los 2 grados centígrados. Y es una meta muy difícil de cumplir, pero hay esfuerzos serios a raíz del Acuerdo de París. Y por otro dice aumentar la capacidad de adaptación, por eso les presenté el término anteriormente, o sea, adecuarnos a lo que ya el clima cambió y un desarrollo con bajas emisiones de gases efecto de invernadero. Este es el Acuerdo de París firmado por Guatemala y dentro del cual podemos movernos e incluso conseguir asistencia y recursos para lograrlo. Dentro de esto decimos, así como es el sapo, es la pedrada. ¿Qué quiere decir esto? A nivel mundial las emisiones del país son menos del 0.1%. Entonces no vamos a hacer esfuerzos comparables a Japón, por ejemplo, que emite un porcentaje muchísimas veces mayor, o a Estados Unidos o a Rusia. Entonces Guatemala planteó su propia meta dentro del Acuerdo de París, que es una meta muy tímida, voy a decirlo yo.
Y Guatemala ni siquiera plantea reducir sus emisiones en un año determinado, sino bajar el ritmo de crecimiento y bajarlo en un 11%. Aquí está vamos a ver si logro, esta roja es el crecimiento que proyecta el país sin hacer nada. Y esta curva verde esto es lo que proponemos como país hacer. Es decir, no vamos a bajar las emisiones, porque bajar las emisiones sería ir para acá. Sino que sencillamente vamos a reducir la tendencia de crecimiento. Y luego hay una oferta número 2, y es que le dice a la comunidad internacional, si nos dan recursos, podemos reducir hasta el 22%. Solitos nosotros llegamos al 11%. Este es a nivel de lo que el país planteó, y esta es una ley nacional. Es un acuerdo refrendado por el presidente y el Congreso de la República. Esto es lo que llamamos la línea base, este es el 11% y este es el 22% del que hablábamos. Pero entonces, ¿cómo entramos? Como digo, todas esas reducciones se van a lograr por mejorar el transporte público, por mejorar, miren, la capacidad o las posibilidades de reducir las emisiones son miles. Podemos hacer cosas desde el hogar hasta la gran empresa. Cada uno de ustedes puede tener su programa de reducción de emisiones, que les va a traer consecuencias favorables a sus bolsillos. Les pongo 2 ejemplos muy fáciles. Cambiemos nuestras bombillas incandescentes, que me están haciendo sudar en este momento, por bombillas LEDs, que son los que llamamos bombillas frías. Esas bombillas consumen el 10% que consumen estas incandescentes. No nos dan calor, nos duran 10,000 veces más, no las tenemos que estar cambiando y nos van a reducir la factura eléctrica. ¿Y qué pasa con eso? Vamos a reducir emisiones. Pongamos un calentador solar en lugar de un calentador eléctrico. Vieran, el impacto en la factura domiciliar es enorme. Pongamos una estufa mejorada, en lugar de quemar 1 tonelada de leña, vamos a quemar la mitad. Y entonces reducimos emisiones, mejoramos la salud, gastamos menos en leña. Entonces, todas las tecnologías bajo emisoras tienen doble impacto. Impacto económico, impacto en la reducción de gases efecto invernadero. Y les pongo un último ejemplo, que ya lo he puesto mucho, pero creo que vale. Si lográramos finalmente poner ese bypass en el área de Chimaltenango, ¿cuántos de ustedes han pasado y han tenido que esperar 2 horas ahí en el paso de Chimaltenango? Pues miren, ahí se están tirando emisiones por gusto y estamos teniendo pérdidas de miles de dólares cada día. Entonces, un bypass va a reducir emisiones y va a mejorar la economía del país. Y por eso les digo que las soluciones son múltiples. No hay un punto de la vida social o de la economía que no pueda ser mejorado desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de las bajas emisiones. Y la ganadería es un punto importantísimo, de mayor importancia que muchísimos para los países tropicales, aclaro, para los que tenemos ganaderías con pasturas. Entonces, la apuesta que tenemos en la ganadería es hacer una ganadería bovina sostenible. Miren, aquí el punto es que normalmente saltan los ambientalistas y dicen, es que la ganadería es un problema. Sí es un problema. El problema es con la mala ganadería que muchos aplicamos. Un sobrepastoreo, deforestación, erosión de los suelos,
baja productividad, mala alimentación del ganado y bajos ingresos económicos. Esa ganadería sí está condenada al fracaso económico y por supuesto produce costos ambientales enormes. Pero aquí hablamos de una ganadería ambientalmente amigable, social y políticamente aceptable y económicamente rentable. Y empezamos por acá. Lo primero es que va a ser una ganadería más productiva y más rentable de la ganadería tradicional. Y aquí solo tiremos un dato para que vean la importancia de la ganadería. El ganado vacuno emite el 9.5% del total de las emisiones de gases efecto de invernadero del planeta, básicamente metano. Y entonces, pues el mundo tiene que hacer algo para reducir esto. Y aquí tenemos dos factores importantes: la fermentación entérica, que es la que produce el metano, la digestión del ganado y las heces, y el manejo del estiércol. Son dos temas, uno produce el 46% y el otro el 17%. Y hay otros factores, eso es tanto para leche como para carne, y hay otros factores que nos quedamos, digamos, con falta de tiempo para poder analizarlos. A nivel nacional, el inventario último oficial que tenemos nos dice que las emisiones a nivel nacional están producidas un 39% por el sector energía, no solo por la producción de electricidad, ojo, el transporte ahí tiene un impacto importante, el 27% por el cambio de uso del suelo, 4% por la disposición de basuras y desechos líquidos, 5% por los procesos industriales y una cuarta parte por la agricultura. Entonces, la agricultura, y regresemos al otro tema. Al principio hablamos de dos gases importantes. ¿Cuáles creen ustedes que son los gases que más se emiten acá? Es metano y óxido nitroso. Básicamente esos son los problemas que hay que atacar en la agricultura. Y entonces, dentro del sector agricultura, el 36% es producido por la fermentación entérica de los bovinos, básicamente. Y nos produce básicamente metano. El manejo del estiércol, un 4%, o sea que ya llevamos el 40% en actividades ganaderas. Y el 56% son los suelos agrícolas. La fertilización nitrogenada es el problema, básicamente, y los demás tienen otras pocas contribuciones, pero lo que nos toca a nosotros del paquete es un 40%, es una cantidad relevante. Entonces, ¿qué podemos hacer con la ganadería para que reduzca ese 40%? Pero no les doy indicadores económicos de la ganadería porque es para ponernos a llorar. Y entonces aquí vamos a mejorar también esos indicadores. Y aquí entonces tenemos el asunto. Aquí está la ganadería que nos produce metano y que nos produce CO2 y que básicamente produce gases efecto de invernadero. Pero las posibilidades que tenemos con una ganadería de bajas emisiones es, primero, reducir las emisiones. Es decir, los procesos de fermentación entérica pueden bajarse. ¿Cómo? Ya vamos a ver las alternativas que tenemos, pero están acá. Y tenemos otro tema del cual no hemos hablado, y son las absorciones.
¿Qué son las absorciones? Son actividades que desarrolla el humano y que en lugar de emitir gases, los absorbe de la atmósfera. Esos son negativos en la contabilidad, pero son positivos en el resultado ambiental. Cuando ustedes siembran un árbol o 1000 árboles o 1.000.000 de árboles, ¿qué están haciendo? Están haciendo crecer una masa que básicamente está conformada por un elemento. ¿De qué se componen los árboles? Además de agua. ¿Alguien me dice? De carbono. Los árboles están hechos de carbono, básicamente. Las plantas. Entonces, las absorciones están dadas por el incremento de la cobertura vegetal. Y son positivas. Entonces, en una finca puedo tener emisiones de fermentación enterica, pero puedo tener absorciones por el crecimiento de árboles o la vegetación en general. Y ahí puedo llegar incluso a una posible neutralidad. Podemos tener fincas ganaderas cero emisoras, neutrales. Ni siquiera es la meta. Con que reduzcamos está bien, pero hay quienes pueden incluso llegar a ser carbono neutral. ¿Y a través de cómo? ¿De qué? Y entonces yo les voy a presentar hoy solo 4 tecnologías, que son las tecnologías premiadas, son las tecnologías de oro, para no enredarnos en un montón de cosas y poner el punto de manera simple. Solo les voy a pedir permiso, pero el calentamiento global está heavy. Entonces, hablamos de 4 tecnologías que si las aplicamos vamos a mejorar la productividad ganadera y vamos a reducir emisiones. La primera, una muy sencilla, conocida por todos los ganaderos. No tengo ni que hablar de eso. Tengamos un pasto mejorado. Ya no podemos seguir con ese asunto de echar las vacas al potrero y que ahí mire cómo hace, qué hierba crece, qué ramonea. No. Esa ganadería está desterrada. Vamos con pasto mejorado. Y las razones son mayor capacidad de carga animal, mayor calidad nutricional y digestibilidad. Esto va a tener un impacto importantísimo en la emisión de gases. Mayor capacidad de fijación de carbono en los suelos. ¿Por qué? Porque crece más. Va a haber una cobertura de pastos casi permanente si hacemos lo que viene a continuación. Y aumenta obviamente la productividad por animal, lo cual reduce la huella de carbono. Bueno, esta es una. Pero esta tenemos que acompañarla de otra muy importante. Y esa sí es menos conocida por los ganaderos, lo que llamamos el pastoreo rotativo. Van a decir, sí, pero yo tengo 6 potreros de 10 manzanas cada uno. Eso no es el pastoreo rotativo al que nos referimos. Nos referimos a un pastoreo rotativo que siga ciertas reglas. Ustedes saben, y si alguno aquí si muchos son ganaderos y los que son, lo saben, el primer día que entran las vacas al potrero, hay mayor rendimiento de leche. ¿Sí o no? Entonces, el pastoreo rotativo lo que busca es que todos los días sean el primer día. O sea, siempre van a estar entrando a un potrero nuevo. Hoy están en uno, se lo acaban, mañana entran en otro. Entonces, esa es una regla del pastoreo rotativo. Todos los días el mejor pasto. ¿Cómo logro eso? Pues haciendo una programación en la cual el ganado no ande por todos lados, sino que esté en potreros pequeños y al día siguiente ya no entran a ese potrero, sino entran a otro. Y la otra regla, son 4, pero solo voy a darles 2, hay un periodo de reposo del pasto y es
la cantidad de días en el cual ahí no entra nadie. El ganado no regresa al mismo potrero hasta que éste ha recuperado todas sus capacidades radiculares y aéreas. Y esto dura posiblemente 40 a 60 días, esto depende de muchos factores. Entonces, el ganadero tiene que saber en su finca cuánto tiempo tarda en recuperarse el pasto, porque hasta ese tiempo va a regresar ahí el ganado. Entonces, el pasto se lo come un día, y solo un día, y luego regresa después. Algunos dicen que puede ser el día 2 o el día 3, pero el máximo son 3 días en un mismo potrero. Ideal, un día. Ya vamos a ver si nos da tiempo el ejemplo que tenemos. Y entonces ustedes creo que ya leyeron todas las ventajas de hacer eso. El siguiente punto es tener árboles en la finca ganadera. La imagen del ganadero es: el pasto no se lleva con los árboles. No es cierto. El pasto se lleva con los árboles y el ganado, sobre todo, se lleva con los árboles. El ganado, sobre todo a ciertas temperaturas, necesita sombra. Todos los lugares tropicales de Guatemala deben tener pasto, aunque deben tener árboles, aunque sea solo para darle sombra al ganado. Y entonces se incrementa el confort para los animales. Por supuesto, lo que ya hemos hablado, hay capturas, incrementamos las capturas, tenemos algo de flora y fauna, aumentan los ingresos de la finca, porque estos árboles no es solo para verlos, es para cosecharlos también. Y lo que es más importante, la sombra reduce el estrés animal, mejorando la productividad y por lo tanto también reduciendo la huella de carbono. Claro, si yo siembro 400 árboles por hectárea, no me va a crecer el pasto debajo, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de bajas densidades de árboles y de arreglos especiales. Lo dejo ahí porque sobre esto podemos dar más de una conferencia. Y después el manejo del estiércol, no lo dejemos por aquí por allá. Miren, si hay un tiempo en que el ganado está en el corral, pues hagamos un biodigestor. El biodigestor nos va a producir energía y nos va a producir abono. O aprovechémoslo para producción de abonos directamente. En realidad, con el pastoreo rotativo, el mismo ganado va fertilizando los potreros. Ese es otro tema importantísimo. Entonces, si no hacemos nada, por lo menos el pastoreo rotativo va a trabajar en favor. Pero si tenemos estiércol, no lo dejemos amontonado por ahí. Usemos el estiércol para producir energía y abono, o usémoslo para producir abono. Sencillamente, estas son las ventajas que estimo que ya fueron leídas. Y entonces, esas son las 4 cosas que sustentan la ganadería sostenible. Pero, lamentablemente, no son las únicas. Por supuesto, hay otras prácticas complementarias que el ganadero debe saber, pero estas son prácticas buenas que siempre han existido y que deben seguirse aplicando. Y aquí me faltaron 2 muy importantes. Voy con las que me faltaron. La primera que me faltó es el manejo del agua. Ya no está esto para que el ganado esté en la montaña y tiene que bajar a la quebrada a buscar el agua por allá. Eso no. Si tenemos potreros de 1000 metros cuadrados, el agua debe estar ahí, en el potrero. Y ahora hay cantidad de soluciones presurizadas para tener agua limpia en cada uno de los potreros. Y el ganado ni se mueve, tiene agua limpia y no gasta energía y tiene suficiente agua. Y al ganado, por principio, hay que darle el consumo que necesita a cada cabeza de ganado. Y me faltó otro más fundamental todavía, que casi nadie lo menciona. ¿A alguien aquí se le ocurre alguno? Buena, sí, ese es buenísimo, sí.
la producción del maicito germinado, esa es una. Hay otras. Ahora, hay una general que realmente sí estuvo mal que se me pasara. Son los registros ganaderos. Si no llevamos registros en ganadería, olvidémonos, no sabemos qué está pasando ahí. Puede ser que estemos perdiendo, que estemos ganando, que tengamos a la vaca Campanita porque nació el día que nació mi nieto y entonces yo la conservo ahí y es buena productora. Sí, a lo mejor está produciendo 2 litros diarios durante 100 días, qué sé yo, pero ¿cómo puedo saber que una vaca es buena o que no lo es? Llevo registros, registros de fertilidad, registros de producción, registros de costos, gastos e ingresos. Pero eso no lo puse, lamentablemente, pero lo menciono ahora porque es una práctica indispensable en cualquier sistema ganadero. Y luego, pues todas esas complementan a estas 4 estas son las 4 que hablamos. No es difícil ponerlas en práctica, pero hay que hacer cambios. O sea, aquí la cosa es que sí hay que cambiar. Entonces, fíjense que hemos hecho unas modelaciones para fincas del sur de Petén y del norte de Izabal y Alta Verapaz, tomando en cuenta una simulación que nos mete a pastos mejorados, pastoreo rotacional y sistemas silvopastoriles. Esta modelación ni siquiera incluyó el tema de los árboles. Y vimos que se mejora la dieta con estas prácticas y aumenta la digestibilidad. Y como resultado se reduce la fermentación entérica y las emisiones de metano. Y el gasto también de las personas, eso no se dijo ahí. Y básicamente lo que nos dan los datos es que de 159 kilogramos por hectárea año podemos pasar con esas 3 prácticas progresivamente, porque no todo es tan inmediato, pero calculamos que al año 2034 esa región tendría un promedio de 372 kilogramos por hectárea por año de leche. ¿Y las emisiones cómo irían? Acordémonos de la curva inicial general que dimos. Sube el rendimiento y suben las emisiones, esa es la ganadería tradicional. Esta sube el rendimiento y miren cómo van las emisiones. Pasan de 5.8 kilogramos de CO2 equivalente por kilo de leche, pasan a 24. O sea, perdón, pasan a 2.4 de 5.8. Aproximadamente la mitad se reduce esto. Productividad de carne parecida, solo que más rápido se llega al rendimiento, digamos, potencial más grande, pero vamos de 97 a 213 kilogramos por hectárea por año. Y las emisiones, otra vez, de 16 a 8,7, en una relación parecida, alrededor de la mitad. Ahora, esta es una simulación y teoría y todo, sí, pero lo que pasa es que hay casos... ok, gracias. Sí, este micro es un poco capcioso, perdonen. Entonces, esta es teoría, ¿no? Entonces, por eso traje el caso de una de las fincas que se han estudiado en Guatemala, pero hay otras. El caso de la finca La Aurora. El caso de la finca La Aurora empezó hace algunos años y el interés del dueño no era ni mucho menos reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Sus motivaciones estaban por incrementar la productividad de la finca, disminuir los costos de producción y reducir la extensión de pastoreo para intensificar el manejo del pasto y para establecer plantaciones forestales en la finca. Él dijo, quiero tener un área para hacer una plantación forestal.
pero no quiero reducir mi producción de leche, yo tengo clientes. Entonces, él empezó con un programa de prácticas que se parecen mucho a estas que hemos mencionado. Lo primero que él dijo, el 2009 y 2010 es: voy a introducir un pastoreo intensivo rotacional. Ese fue el caballito de la entrada. Y pues él tiene 12 hectáreas, en 12 hectáreas, cerca eléctrica, que es, digamos, concomitante al potrero pequeño. Y miren, práctica de rotación de potreros, periodos de 12 horas. Este resultó más papista que el Papa. Manejo intensivo del ganado, 40 a 50 cabezas en potreros de 800 metros cuadrados. Yo he llevado a mis paisanos del oriente ganaderos a ver eso y dicen, cuando yo, esto es una locura, eso es una estupidez, va a haber mastitis, va a haber esto, porque se mira como enlodado una parte, ¿verdad? Luego se dan cuenta que no es tan locura, que lo pueden aplicar ellos. Y un ciclo de rotación, esto que les decía, el periodo de descanso de 45 días. Eso es bueno para él, no digo que lo copien esos 45 días. Y miren los potreros, 800 metros cuadrados. Cuando el ganadero tradicional dice que un potrero de 2 manzanas es un potrero chiquito. No, hombre, de ahí se pueden sacar un montón de potreritos de estos. Y entonces, ¿qué pasó? La finca disminuyó su área de pastoreo de 55 hectáreas en el año 2009 a 20 en el 2014. Eso es lo que hizo él. Y su productividad se fue de 12 a 20 litros por vaca por día. Yo quería que Alejandro Flores estuviera aquí presentando este caso, pero está fuera del país y no pudo venir. Pero si hay algún interesado, podemos armar algo para que él lo diga, porque él conoce mejor y es más elocuente que yo para presentar su caso. Emisiones sin tecnologías las medimos en 0.64 kilogramos de CO2 equivalente por litro. ¿Por qué decimos CO2 equivalente? Porque el metano lo convertimos al dólar CO2. Entonces, todo lo comparamos en CO2, porque es la forma de cómo se comparan las emisiones a nivel mundial. Pero miren, bajó las emisiones o la huella de carbono de litro de 0.64 kilogramos a 0.35. Otra vez, como en el modelo, casi se vino a la mitad. No sigo hablando más, como les digo, de la Aurora. Hay muchísimos datos que se hicieron ahí porque se estudió durante mucho tiempo, pero es un ejemplo que en Guatemala podemos hacerlo con buenos resultados. En resumen, y ya para terminar, porque creo que el tiempo se me ha acabado, les puedo dejar el pensamiento de que la ganadería es una oportunidad para contribuir al desarrollo nacional y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de manera dramática. Que además las tecnologías de ganadería sostenible mejoran el ambiente y los ingresos netos de los productores, que son de fácil acceso, pero requieren cambios. Lo que no presenté acá es que don Alejandro Flores durante un tiempo sí se tuvo que meter la mano a la bolsa e invertir 80,000 quetzales para hacer este cambio. Eso es innegable, tenemos que invertir, porque lo más barato es no hacer nada. Pero ese dinero se recuperó con creces. Entonces, las tecnologías son de fácil acceso, pero requieren cambios de comportamiento. Y cuando piensa en financiamiento rápido, piensa en el banco. Pero el ganadero tiene un montón de ganado inútil por ahí que debería vender, y con ese dinero podría llegar a la ganadería sostenible sin endeudarse. Y luego, por último, la ganadería sostenible es una oportunidad para solucionar
problemas económicos y ambientales, yo les diría del planeta. Hay una teoría de un gran ecólogo. Este gran ecólogo hace 4 décadas recomendó a las instituciones internacionales que mataran todos los elefantes del África. Y fue una masacre de elefantes, porque él decía que los elefantes destruían la vegetación. Él salió diciendo hace aproximadamente unos 4 años que él se iba a llevar ese pecado a su tumba, porque descubrió que los animales se mueven en manadas. Y fíjense que aquí hay un libro, por aquí tengo una gráfica yo que ilustra eso y está relacionado con eso. Miren esto, los animales en su forma natural se mueven en grupos. Y ustedes lo ven en las fincas, los animalitos se juntan, y en la noche sobre todo, y se hacen amigos ahí, andan en manadas. ¿Y qué es lo que andan haciendo estos animales? Andan haciendo su propio pastoreo rotativo, se van moviendo, y en eso dejan las heces, y las heces contribuyen a que se mejore el suelo, y él mismo ha hecho experimentos en lugares áridos del sur de México. Ya voy, sí, ya estoy por terminar. En lugares del sur de México en donde se han regenerado desiertos, introduciendo manadas de animales que han ido regenerando el suelo. Entonces, él plantea la ganadería sostenible como la solución al cambio climático. Nosotros la planteamos como la solución a la economía nacional y a los compromisos que tenemos a nivel internacional en la Cumbre de París. Muchas gracias.